Buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla sobre animación digital y sostenibilidad. El origen de la animación digital hay que buscarlo en los pioneros de la computación, más o menos en los años 60. Y voy a hacer un breve repaso a diferentes hitos en la creación de los gráficos por computadora para que entendamos mejor su rapidísima evolución. En 1960, en Suecia, se creó... acabo de perder el mouse. Ahora. Se creó una animación de un carro viajando por una autopista. En el 63, en los laboratorios Bell, se simula un vuelo alrededor del globo. En el 67, Suri y Schaffer crean una película animada en la que vemos cómo se va dibujando un colibrí. En los 70, Fred Park, de la Universidad de Utah, representó por primera vez el rostro humano en 3D para DARPA, agencia creada por Eisenhower para desarrollar proyectos militares. En el 78 se estrena la película Superman con Christopher Reeve, siendo la primera película con los títulos generados enteramente por computadora. Por último, Tron, en 1982, es la primera película que usa extensamente el 3D, 15 minutos. Ya en los 2000, las cosas han cambiado mucho en el campo de la imagen generada por computadora. En el 2001 se crea el personaje Gollum del Señor de los Anillos, que es el primer personaje digital fotorrealista, siendo el primer personaje virtual en ganar un premio. Durante la producción de Avatar se desarrolla un sistema de producción virtual en tiempo real. La vida de Pi, en la que aproximadamente el 70% de la película no existe, o Gravity, son ejemplos en los que vemos que el cine actual, sin animación digital, perdería una gran parte de su atractivo. A continuación, vamos a ver algunos vídeos de estudiantes de la Escuela de Animación Digital de la Universidad Veritas que tienen como eje principal algún aspecto relacionado con la sostenibilidad. El primero, cáncer de cérvix, creado por William Arias como proyecto de graduación, tiene como objetivo principal divulgar de forma sencilla y comprensible las características principales del cáncer de cérvix para poder ayudar a las pacientes y a sus familias a entender un poco más sobre el tema. A veces el lenguaje médico es demasiado específico en su vocabulario y no todo el mundo les comprende correctamente. Este proyecto se realizó bajo la supervisión de ginecólogos y oncólogos del Hospital México y se presentó también allí, siendo acogido con entusiasmo por los médicos. El cáncer de cérvix es causado principalmente por el virus del papiloma humano. 85% de la población sexualmente activa padece el virus. El cáncer de cérvix es diagnosticado en miles de mujeres costarricenses cada año. Debemos conocer más acerca del tema. Luego de una relación sexual con una persona portadora del virus, este recorre la cavidad vaginal hasta llegar al cérvix, donde penetra las diferentes capas del tejido hasta alojarse en la membrana basal. El virus dará inicio a una infección en las células de la membrana. Esta infección permanecerá hasta que el mismo sistema inmunológico pueda eliminarla, ya que tiene la capacidad de hacerlo. En caso de que la infección persista por un periodo mayor a los 24 meses, existe el riesgo de que las células del virus se inserten en las células de la membrana basal, produciendo una transformación en estas. El avance en la multiplicación de las células del tejido es conocido como displasia. Puede ser leve cuando los daños se ubican en un tercio del tejido, moderada cuando poco más de 2/3 del tejido están dañados, severa o carcinoma in situ cuando el daño abarca la totalidad del tejido. Este proceso en algunos casos puede extenderse durante 15 años o más.
hasta darse el rompimiento de la membrana basal y la formación de lo que conocemos como cáncer. Existen tratamientos que pueden ayudarle. Conocer y prevenir la enfermedad es el mejor tratamiento. Protéjase y cuide a quienes ama. El siguiente video se llama La Yarca y es el proyecto de graduación de Marco Rossi y Alonso Vargas. Trata de una leyenda huetar sobre un espíritu con forma de cangrejo de río que protege a los animales, árboles y aves de los cazadores y taladores. La difusión de la cultura indígena costarricense y la conservación del patrimonio natural nacional fueron los estímulos de estos estudiantes para realizarlo. Y por último, The Traveling Footprint, realizado por Astrid Pinel y María Fernanda Fuentes, es un proyecto realizado con animación 2D digital y stop motion, y fue el proyecto de graduación de estas dos estudiantes. Tales of the Traveling Footprint. A calm elephant called Mary
drank some sprinkly water to refresh her wrinkly belly. Billy, the little bunny, hopped about the prairie looking cute and funny. Fishing down the riverbed, a bear called Simon said, "I love salmon, grey or red." "Oh, the palace it would be," mumbled Walter by the sea. "No one else would disagree." Mary said, "Dear, what a scare. I just wanted sprinkly water, how unfair." Just keep in mind, Billy was always the lazy kind. The taste of hard-cured leather wasn't succulent for Simon, not in this cold weather. And thus the traveling old boot wandered far and wide, leaving its trail across the land. It would tower and dazzle, but the winds brought a hassle. Ocean waves ganged up the fort and washed away his castle. At last, with boldest colors, the seasoned traveler finds a chance to shine anew. En cuanto a la sostenibilidad en la animación digital, normalmente se entiende dentro de los guiones de las películas y relacionado con la ecología. Que si los malos quieren destruir un planeta, que si quieren esquilmar los recursos, dominar al más débil. Pero gracias al cine y a su impacto cultural y económico, el desarrollo ha sido mucho más rápido y se han ido difuminando los límites con otras áreas. Hemos visto escenarios en las películas, por lo que la arquitectura y el 3D están muy relacionados. Pero no solo para mostrar al cliente cómo va a ser su casa antes de construirla, sino también para poder recrear monumentos que ya no existen, para divulgar partes menos conocidas o inaccesibles al público. En medicina ya se están recreando moléculas, órganos, el cuerpo y sus detalles, prótesis, correctores, ofreciendo además estupendas posibilidades para enseñar técnicas a estudiantes. En biología, el estudio de las especies animales, la divulgación de especies locales con fines científicos y académicos, la paleontología, con la recreación de especies animales extinguidas hace millones de años. En los ámbitos judicial y forense, ayuda a reproducir las condiciones de los casos a investigar. En teatro, para poder planificar las escenografías de grandes espectáculos, etc. Respecto al futuro inmediato, la animación digital está presente en la mayoría de los avances tecnológicos actuales y la imaginación es la mejor amiga para anticipar dónde y cómo se va a emplear. Vamos a ver varios ejemplos de tecnologías que, unidas a la animación digital, ya están dando mucho que hablar. Me refiero a la impresión 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La impresión 3D ha supuesto una revolución en el campo del prototipado, eliminando procesos intermedios que ya no son necesarios. Hay innumerables áreas que se han visto beneficiadas por esta tecnología, entre otras fabricación de motores, carros, casas, etc. Un aporte fundamental de la impresión 3D es la creación de prótesis médicas. Se están desarrollando múltiples proyectos en el mundo para crear prótesis personalizadas de bajo coste y poder ofrecerlas en entornos complicados. La impresión 3D y la sostenibilidad ya van de la mano. La realidad virtual funciona con dispositivos parecidos a gafas que nos muestran escenarios diferentes al espacio en el que estamos físicamente y consigue que creamos que estamos inmersos en ellos. Con este dispositivo no vemos la realidad real, sino solo la virtual.
Ya se está consiguiendo un gran nivel de gráficos y las posibilidades que se están empezando a ver son tremendas. Educación, tratamientos médicos y terapias antifobias, entrenamientos sustitutivos de la realidad, entretenimiento, etc. A partir de este año se van a empezar a comercializar y se supone que van a ser un gran boom. Como verán, las aplicaciones abarcan mucho más que el mero entretenimiento y la sostenibilidad es un factor que ya está contemplado desde antes de su utilización a gran escala. En cuanto a la realidad aumentada o mixta, viene a ser como una capa que se le coloca a la realidad que vemos solo a través de unas gafas y que nos permiten complementarla. Se le llama aumentada cuando hay más realidad real que virtual, y realidad mixta cuando la realidad virtual y la realidad real vienen más repartidas. Las aplicaciones, de nuevo, son múltiples. Vamos a ver unos ejemplos. La realidad aumentada está apostando por ofrecer nuevos servicios personalizados y nuevas formas de insertarse en áreas donde puede cambiar la forma en la que se ha estado trabajando hasta ahora. Poder ver cómo es un producto antes de comprarlo, cómo nos quedaría un vestido, etcétera, son aplicaciones prácticas que pueden llevar a ahorrar muchos costes de producción. Desde luego, ya existe una fuerte discusión relativa a estas tecnologías y la sostenibilidad, pero desde luego es uno de los factores que está en mente incluso antes de que haya salido comercialmente en masa. Y la cuestión es, ¿y ahora qué? Depende de nosotros decidir cómo queremos crecer, cómo queremos vernos cuando nos miremos al espejo por las mañanas y cómo queremos sentirnos respecto a nosotros mismos. A veces las soluciones no están tan lejos ni son tan difíciles como creemos. Es más bien una cuestión de preguntarnos algo que le oí a alguien hace tiempo y de lo que me apropié en ese mismo momento. No hay que preocuparse tanto de qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos, sino más bien de qué hijos vamos a dejar en nuestro planeta. Claro, suponiendo que vayamos a tener hijos y suponiendo que aún haya planeta. Saludos y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Puede ser en inglés también si quieren, o en francés, o en alemán. And in English, just to break the ice, guys. It's okay to speak in English at a Spanish event. I was wondering if on the level of material use, because it's a lot of technology, the input-output issues in terms of the equipment, are we seeing any change or any hope for that? Referente a la realidad virtual, yo, a veces soy un poco geek y me compré hace 2 años el Samsung Gear VR que tengo en mi despacho, allí al otro lado de la plaza, cerca de la Soda. Entonces, si alguien quisiera probar la realidad virtual, pues cuando terminéis aquí, si me encontráis o cualquier día de estos, si me veis, voy a dejar mis gafas en el despacho para el que quiera probarlas. Ahora mismo los dispositivos que hay
son los que se van a comercializar. Antes es el Oculus Rift, va a salir ahora en el 2016, se supone ya comercializado para el público y es con computadora y unas gafas conectadas vía un cable. Pero ya están saliendo modelos, por ejemplo, de realidad virtual que simplemente son para el celular, no es inalámbrico, etcétera, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, hay aplicaciones que incluso las podríamos estar viendo en realidad virtual en la selva o lo que sea. Tenemos que tener cuidado porque la batería del celular, por ejemplo, se gasta muy rápido, ¿no? Pero la ventaja de la realidad virtual es tiene muchísimas aplicaciones, como estaba diciendo, en campos incluso insospechados, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento antifobias, una persona que tenga fobia a las arañas, muchas de las terapias hasta ahora era ir enfrentando al paciente a la presencia cada vez más cercana de una araña. En este caso se puede empezar de una forma mucho más suave o no, utilizando la realidad virtual, porque el grado de sensación de inmersión es absoluto, Incluso esta mañana estaba enseñándole a un profesor las gafas con un programa que se llama Ocean Rift, que es una simulación del fondo del mar donde puedes ver tortuguitas o puedes ver delfines, que incluso además tiburones punta blanca o de coral, etcétera, con una estética muy naif todavía, ¿no? Pero el comportamiento de los animales está realizado a través de inteligencia artificial. Eso quiere decir que nunca vas a ver la misma animación y que hace que el comportamiento de los delfines sea muy diferente al comportamiento de los tiburones, por ejemplo, ¿no? La sensación de realidad y de inmersión es absoluta. Estás oyendo la respiración, no sé si habéis hecho buceo, scuba, alguno de vosotros o por aquí, que te estás oyendo la respiración, estás viendo tus burbujas, la sensación física de las gafas de bucear, que estás así, es exactamente la misma. Entonces, todo esto que vaya viniendo, para mí es muy importante respecto a la sostenibilidad porque va a ahorrar costos, va a generar nuevas experiencias incluso de usuario, incluso personalizando mucho más el producto a ofrecer, ahorrando costos en la producción y acertando mucho más en lo que es el producto que se ofrece, ¿no? Pero además es que todo lo que es los sistemas de prototipado antiguos, que por ejemplo con la impresión 3D estaban provocando un montón de gasto de electricidad, energía, etcétera, todo esto se está reduciendo y además en tiempos, ¿no? Con lo cual, bueno, también es una cuestión de ver cómo queremos utilizar todas estas nuevas tecnologías para apoyar el planeta, ¿no? Y a todos nosotros. En el fondo, hace tiempo también un amigo me dijo, oí o en algún sitio, que en realidad el planeta Tierra no es nuestro planeta, es nuestra nave. Vamos viajando por el espacio y esa es la nave que tenemos. Así que o la cuidamos o nos vamos a destruir, vamos a morir, simplemente. A los que les guste la ciencia ficción, como a mí, bueno, si consideramos el planeta como nuestra spaceship, pues sería genial, ¿no? Spaceship, perdón. Bueno, gracias.